hago ahora en esta clase una pequeña clase bien sucinta, bien básica, bien puntual, para que podamos entender los análisis que se hace en laboratorio con referente al sistema inmunológico. Hemos visto análisis que se hace con referente al sistema del sistema eritropoyético, ¿no? Fisiología de la sangre, y hemos visto con ustedes el coagulograma, el hemograma, en función renal hemos visto el examen general de orina, las clínicas de creatinina, la proteína de 24 horas, proteinurias y demás. Sin embargo, en química sanguínea, me imagino que también están viendo con la doctorita Espinosa todos los metabolitos y los valores de referencia según laboratorio. Pero no se olviden que existe otra área en laboratorio que es el área de inmunoserología. ¿Y qué clase de análisis entran en esa área, ¿no? Entonces, para poder entender qué clase de análisis entran en esta área y cómo poder interpretarlos, eso es lo más cuestionable, ya de ustedes viniendo como clínicos, ¿cómo lo interpretan? ¿No? Porque en esta semana me han llamado algunos estudiantes y me dicen, tengo este resultado en mano, por ejemplo, de la prueba rápida del coronavirus. ¿Cómo lo interpreto? Ayúdeme a interpretar. Me salen los valores de referencia, pero ¿qué significa? ¿No? Entonces, hace mucho poder interpretar los resultados que en algún momento vamos a tener en mano, ya sea análisis rápidos para cualquier patología, ya sea análisis de ELISA, para cualquier patología, análisis de Western blot, de inmunofluorescencia, de lo más simple a lo más complejo van estos análisis que entran en el área de inmunoserología. Entonces, hoy vamos a una pequeña introducción para poder entender esa reacción antígeno-anticuerpo y poder interpretar esos análisis que entran en el área de inmunoserología, porque este acápite a partir de hoy va a ser todo inmunoserología. ¿Y qué es inmunoserología? Son herramientas, análisis que entran cuando el paciente tiene problemas con su sistema inmune, cuando tienen problemas que existen reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, ya hemos visto en la anterior clase esos anticuerpos, esos conceptos de inmunoglobulinas, que de dónde, por qué son A, B, G, M, ¿no? ¿Cuál es su función y en dónde está? Entonces, ahora, bien sucinto, lo explico un poquito el sistema inmunitario para poder entender los análisis, que eso es lo que nos importa en la práctica, porque como yo bioquímica, esa es mi función, ¿no? Darles un poco de conceptos de cada análisis que pueda haber en el área de inmunoserología. Entonces, ¿qué conceptos debemos tener? Bien claros. ¿Qué es inmunología? ¿Qué es inmunidad innata? Inmunidad adquirida. ¿Qué componentes entran en la inmunidad innata? ¿Qué componentes entran en la inmunidad adquirida? ¿Qué es inmunidad activa? ¿Qué es inmunidad pasiva? ¿Y qué diferencia hay entre la innata y la adquirida? Sin duda alguna ustedes lo van a llevar a detalle con la parte teórica, fisiología del sistema inmunitario. No solamente es esto, yo solamente lo cito lo más básico para poder entender los análisis. Sin embargo, muy aparte de estos conceptos, existen otros más complejos como el sistema del complemento, como el sistema de histocompatibilidad. No lo dejen de lado esos conceptos, porque sin duda alguna les va a servir, por ejemplo, en la materia de infectología. Un ejemplo, ¿no? Porque en infectología van a llevar enfermedades infecciosas, donde van a llevar enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Para poder entender una enfermedad autoinmune, tenemos que saber muy bien la fisiología del sistema inmunológico. Y en el sistema inmunológico existen un montón de vías. Cuando entra un antígeno, ya hemos visto, ¿no? ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un anticuerpo?
Entonces, cuando entra el antígeno, un agente extraño en nuestro organismo, todo el sistema inmunitario se desencadena para poder eliminar ese agente extraño en nuestro organismo. Sin embargo, no es así de fácil, a veces es cuestión de tiempo, de organismo, de persona a persona, no es el mismo sistema inmunitario, en otros se desencadena más el sistema de inmunidad adquirida, en otros la inmunidad innata. Entonces son varios factores para poder alejarnos de ese agente que es extraño a nuestro organismo. Entonces, estos conceptos bien puntuales los doy hoy, pero no se descuiden de los otros conceptos de sistema del complemento, que es una cadena, una cascada que tiene vías, ¿no? Más complejo. No voy a entrar a detalle, tampoco es la función de hoy de esta clase, sin embargo, no lo dejen de lado. Entonces, ¿qué es la inmunología? Es la ciencia que estudia el sistema inmunitario y las patologías relacionadas a él. Sabemos que nuestro sistema inmunitario es nuestro escudo, nos protege, ¿no? Entra un agente y nos protege de ese agente extraño, pero a veces nuestro propio sistema inmunitario es nuestro enemigo de nuestro organismo. A veces él crea enfermedades y bueno, si no hay otro escudo que nos defiende, entonces a veces se convierte en nuestro propio enemigo el sistema inmunitario y ahí es donde entran enfermedades autoinmunes, a eso se refiere, y las patologías relacionadas con él. Entonces, ¿qué es el sistema inmunitario? Es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio externo como del medio interno, así como de ser capaz de aprender a tolerar agentes no patógenos. ¿Qué es la inmunidad innata? Hemos dicho que se divide la inmunología en dos, inmunidad innata y la inmunidad adquirida, y también inmunidad activa y pasiva. Ahora, ¿qué es la inmunidad innata? Natural o inespecífica. Es la respuesta con la que se nace. Está constituida por mecanismos existentes antes de que se desarrolle la infección. Producen respuestas rápidas a los microorganismos. No es específica de antígenos y carece de memoria. De pronto uno puede decir, ¿y estos conceptos en qué me ayuda en laboratorio? Por ejemplo, en la prueba rápida, que todos yo creo que se han hecho, o se van a hacer en algún momento, la prueba rápida con detección de anticuerpos IgG, IgM para coronavirus. Entonces, ahí les lanza positivo IgM, positivo IgG, o positivo los dos, o negativo los dos. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Para poder interpretarlo hay que conocer un poco más estos conceptos, porque aquí dice la específica y la natural, aparece existente antes que desarrolle la infección, produce respuestas rápidas a los microorganismos, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina G, la M, hemos dicho que aparece, es la más rápida. Uno ya puede un poco llegar a sincronizar esto de los anticuerpos. Entonces, esta inmunoglobulina M está en inmunidad innata. Una pregunta, porque esta es la primera en aparecer y la inmunoglobulina M es la primera en aparecer antes que la G, porque la G aparece después y está latente en toda la enfermedad hasta que desaparezca, ¿no? Entonces, estos conceptos en teoría hay que concuasar, hay que hacer, no coincidir, pero hay que relacionarlo con los análisis de laboratorio. Carecen de memoria, ¿no? Es una pregunta de examen. La innata, ¿qué diferencia? La adquirida, la innata carece de memoria. En un examen he visto, en otra materia he visto que lo han puesto al revés. Y la innata carece de memoria, no se olvide, ¿no? Entonces, la inmunidad innata tiene dos barreras, la barrera natural y las células de defensa. Dentro de las barreras naturales tenemos la piel, mucosas, líquidos naturales como la orina, las lágrimas, el sudor, la microbiota. Dentro del intestino delgado tenemos bacilos que viven
que viven en nuestro organismo, ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Un ejemplo les voy a poner. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos de ellos? Por ejemplo, es una barrera natural, estos vacilos que están dentro del organismo. Porque de pronto cuando una persona quiere hacer tiene tendencia a tener una infección por salmonelosis o una fiebre tifoidea, estos bacilos matan a esos bacilos que están entrando, porque la salmonela es otro bacilo. Entonces, le mata y nosotros necesitamos de ellos y ellos viven bien en nuestro intestino. Es una microbiota normal. ¿Es una barrera natural? Sí. ¿Está dentro de la inmunidad innata? Sí. Entonces, tenemos otras como la sustancia química, pueden ser como el ácido clorhídrico. ¿Segrega el sistema digestivo? Sí. ¿Nosotros necesitamos de esta sustancia del ácido clorhídrico? Sí. Entonces, existen barreras naturales que ya nacemos con estos, como la piel mucosa, líquidos naturales, sustancias químicas, la microbiota normal y células de defensa. Hemos dicho que los componentes de la inmunidad innata son barreras naturales, células de defensa. Las barreras naturales, ya las hemos mencionado, y las células de defensa. Clave saber cada función de las células de defensa. Si se dan cuenta, son células de la serie hematopoyética, ¿no? Dentro de estas células de defensa están los fagocitos y están las células naturales agresoras. Son dos. Fagocitos. Dentro de los fagocitos están los monocitos, los macrófagos, los leucocitos y los polimorfonucleares. Un ejemplo de polimorfonuclear, ustedes ya saben, un segmentado, ¿no? Un neutrófilo, ejemplo de un polimorfo nuclear. ¿Y los macrófagos qué son? Son células específicas para cada organismo, para cada órgano, sistema o tejido. Por ejemplo, un macrófago del sistema sanguíneo es el monocito. Un macrófago del tejido, el histocito. Un macrófago de la parte hepática, células de Kupffer. Un macrófago de la piel, células de Langerhans. Un macrófago del pulmón, células en polvo, se llama así. Un macrófago del sistema óseo, osteoclastos. Un macrófago del sistema nervioso, microglia. Estas células son macrófagos. ¿Y qué es un macrófago? Es un fagocito. ¿Y qué es un fagocito? Es una célula de defensa que entra ¿dónde? En el sistema de inmunidad innata. Entonces, lo menciono bien sucinto esto, porque lo van a llevar a detalle, su función, cómo actúa, primero quién actúa, quién hace la presentación del antígeno, cómo actúa este macrófago para sacar o este macrófago, qué cosa más activa en el sistema del complemento, y todas eso es netamente fisiología pura, ustedes lo van a ver. Yo solamente lo hago un pequeño resumen bien sucinto para poder entender los análisis de laboratorio. Entonces, las células naturales agresoras, también llamadas células naturales killer o también las células dendríticas. Las células naturales killer o células asesinas, también llamadas así, ellas ya son encargadas de entrar a algo más complejo, ¿no? Estas son bien específicos para cada órgano o sistema, pero estos ya entran cuando la paciente o el paciente está haciendo una sepsis, ¿no? Esta puede ser una bacteremia local o un problema de virus local. En cambio, esto ya es más sistémico. Aquí ya entran las naturales killers. Se podría decir que son las últimas en entrar en las células de defensa, por así decirlo. Luego tenemos la inmunidad adquirida. ¿Qué es la adquirida? Es más específica, es adaptativa, es artificial. Es la respuesta que se crea a lo largo de la vida por respuesta a las enfermedades o a las vacunas. Se caracteriza por la especificidad de sus componentes por el antígeno
y por poseer memoria. Esta sí posee memoria, la innata carece de memoria, no se olviden. Y esta inmunidad adquirida tiene dos componentes claves. Una ya lo hemos visto, los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Y el otro componente son los linfocitos. Entonces, ¿qué componentes actúan en la inmunidad adquirida? Los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que ya sabemos muy bien en dónde se encuentran y cuál es su función. Aquí lo tienen ustedes, podemos ir repasando. Enfermedades crónicas, atraviesa la placenta, inmunoglobulina A, que se encuentra en la leche, en las lágrimas, la M, es la primera en aparecer en infecciones agudas, activación del complemento. Si se dan cuenta, activación del complemento, sistema del complemento, habla desde que empezamos a hablar de inmunología. Lo van a ver ustedes, no lo dejen de lado cuando estén llevando una parte teórica, no lo dejen de lado, es de importancia saber el sistema del complemento y el sistema de histocompatibilidad. Entonces, la D, receptores de membrana, la E, que segrega histaminas en infecciones parasitarias o infecciosas, o de alergia. Y los linfocitos T, linfocitos B. De esto nunca se olviden. Dentro de los linfocitos T tenemos a los citotóxicos, CD8 y los CD4. A ver, ustedes pregúntense o revísenlo, pueden checar ahora, ¿por qué un paciente con el virus del VIH constantemente tiene que hacerse pruebas de estos linfocitos T, CD4? En La Paz existe, incluso hacen transfusión de estos linfocitos, porque se supone que su sistema de defensa en un paciente que tiene VIH se la está jugando cada día, ¿no? Por estar nivelado para que no contraiga otras enfermedades. Entonces, constantemente existen paneles donde se valora y cuantifica cuánto de linfocitos T tiene ese grupo, ¿no? de pacientes con VIH. Por ejemplo, tiene su importancia. Los linfocitos T, no se olviden, CD8, CD4. Y los linfocitos B, las células plasmáticas. ¿No? Entonces, hemos visto inmunidad innata, inmunidad adquirida. Pero dentro de la inmunidad adquirida existe otra división, la humoral y la celular. ¿Qué es la humoral y la celular? Dentro de la humoral van a funcionar ahí los linfocitos B, que su función específica es crear anticuerpos o inmunoglobulinas para la futura exposición si es que tuviéramos contra ese agente. Entonces va a actuar mediante citotoxicidad, mediante aglutinación, opsonización, activación del complemento. Vuelvo a repetir, activación del complemento. No voy a entrar a detalle en qué consiste la opsonización, aglutinación, citotoxicidad, porque ustedes lo van a ver más a fondo. Sin embargo, lo cito, que es específicamente el linfocito B, el que va a actuar en inmunidad humoral, y es el que va a estar en microorganismos extracelulares y sus toxinas. La inmunidad celular, aquí entran los dos clases de linfocitos que hemos visto, el CD4 y el CD8, ¿no? También van a actuar por actividad fagocítica, por perforinas, granzimas. No voy a entrar a detalle porque se habla de enzimas también. Y otra cosa, con la doctora Espinosa, me imagino que tal vez ya han visto enzimas o en algún momento van a llevar con la doctorita enzimas. No lo dejen de lado, denle la importancia que se merece a estas sustancias, las enzimas, que gracias a las enzimas nuestro organismo funciona. Son catalizadoras, son como comodines que se puede para activar una reacción tras otra. Sin las enzimas yo creo que no estaríamos vivos, porque ellas hacen que todos nuestros sistemas actúen. Cada enzima tiene una tiene una función específica y cada enzima está en un órgano específico, ¿no? Es por esa razón que el examen de ELISA es netamente esa reacción antígeno-anticuerpo, pero gracias a enzimas.
Entonces, si nosotros podemos entender los conceptos, cuál es la función de enzimas, ustedes como clínicos, como médicos, van a poder tener esa herramienta, si piden ELISA o no lo piden, si piden una prueba rápida o no lo piden, si piden un Western blot o no lo piden. Entonces, por los conceptos que ustedes tengan, van a poder discernir qué herramientas se les va a ser útil, porque a ustedes como médicos les presentamos, ¿no? Viene un laboratorio privado, es decir, viene a ofertar sus servicios y les dice, yo tengo desde el análisis más simple hasta el más complejo. Obviamente va a variar el tiempo, va a variar la parte económica, pero ustedes para su paciente, ahí les muestra, ¿no? Una bioquímica les puede mostrar un sinfín de herramientas, pero en manos de ustedes está qué herramienta van a utilizar y les va a servir. Con el conocimiento de que quieren saber una inmunidad adquirida del paciente, quieren saber una inmunidad adaptativa, qué clase de patología está pasando, si es específico para enzimas o no es, si van a pedir una ELISA, si van a pedir un examen, una prueba rápida, en este caso, ¿no? O una prueba látex, ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, ¿qué clase de análisis en inmunoserología, en el área de inmunoserología van a pedir? Eso ya es cuestión netamente clínica, con los conocimientos que ustedes tengan, van a poder solicitar en laboratorio, ¿no? Entonces, aquí unas pautas de la diferencia que existe inmunidad humoral y inmunidad celular. La celular y microorganismos intracelulares, tales como virus y algunas bacterias. Extracelular, la humoral, intracelular, la celular. Ahora, ya para finalizar esta pequeña introducción a conceptos, estas divisiones bien básicas del sistema inmunitario, existe inmunidad activa y pasiva, ¿no? Donde aquí les dejo una tarea. ¿Y en qué consiste esta tarea? Esta inmunidad activa se divide en dos, natural y artificial. ¿Cuál es la diferencia de la activa a la pasiva? La activa se forman anticuerpos, en la activa se forman anticuerpos, nunca se olviden. En cambio, en la pasiva no forman anticuerpos. ¿Por qué forman anticuerpos en la inmunidad activa? En la natural, un ejemplo, un resfrío, ¿no? Un resfrío, nosotros ya desde pequeños vamos asimilando en la enfermedad del resfrío, nuestro sistema inmunológico ya ha reconocido al virus y por el resto de nuestra vida lo va a asimilar en forma natural. Otro, cuando entra a nuestro organismo una vacuna. La vacuna hace que nuestro organismo genere anticuerpos. Eso es la función de la vacuna. En forma artificial, nuestro organismo genere anticuerpos. Pero en la pasiva, en forma artificial, es cuando al organismo entre un antídoto y el antídoto no forma anticuerpos. Ahora, tarea para ustedes. ¿Qué diferencia hay de vacuna a antídoto? Esta es una vacuna en forma artificial que genera anticuerpos en la inmunidad activa. Pero también tenemos una inmunidad pasiva que tiene dos clases también, natural y artificial. La pasiva, en forma natural, cuando la mamá está dando de leche materna al bebé, está pasando esa inmunidad natural a su bebé. Y otra, artificial, cuando al organismo se introduce un antídoto. El antídoto no forma anticuerpos y la vacuna sí forma anticuerpos. Ahora me dicen ustedes o buscan tarea, ya tenemos una tarea, esta es la segunda. La segunda tarea es, ¿qué diferencia hay entre vacuna y la otra es antídoto? ¿Por qué la vacuna genera anticuerpo y por qué el antídoto no genera anticuerpo? Bueno, entonces, terminando ya esta pequeña introducción, aquí están algo resumidito, las diferencias que existen entre la innata y la adquirida, ¿no? Entonces, con eso, ustedes ya tienen una pequeña pauta para poder desglosar, que es más ampuloso, más compacto. Bueno, yo quise hacerlo compacto,
pero es más, muchas vías, esto del sistema inmunitario, del sistema del complemento y la inmunidad innata, inmunidad adquirida, son muchas cascadas y vías que se realiza para activar cuando un agente, en este caso el antígeno, entra y nuestro sistema inmunitario con una inmunoglobulina o un anticuerpo empieza a hacer esa reacción antígeno-anticuerpo, que eso lo vamos a ver en laboratorio. Entonces, en el área de inmunoserología en laboratorio, yo personalmente, para mostrarles de forma didáctica, porque esta materia en sí, en la carrera de bioquímica, para un estudiante de bioquímica se lleva en 1 año, 2 años, ¿no? En forma teórica y en forma práctica. No voy a entrar a detalle la praxis o la manipulación y el fundamento, porque es netamente bioquímico. La intención desde ahora, para ver todas las pruebas de serología, es de que puedan diferenciar qué es una aglutinación de látex, qué es una prueba inmunocromatográfica o prueba rápida, qué es una ELISA, para qué sirve, qué es una inmunofluorescencia, para qué sirve, en qué situaciones ustedes podrían pedir una aglutinación de látex y qué enfermedades se puede hacer con esta aglutinación, qué enfermedades se puede hacer con las pruebas inmunocromatográficas, las pruebas rápidas, qué enfermedades se puede hacer con el ELISA. Estas clases, sin duda alguna, va desde la más simple a la más compleja. Aquí incluso falta el Western blot, lo voy a mencionar, el Western blot, inclusive, por ejemplo, un ejemplo les voy a colocar. La prueba rápida para un paciente si quiere saber si tiene SIDA, tiene el virus del VIH. Primero le van a hacer una prueba rápida. Va a dar positivo o negativo. Ha dado positivo. Y eso se hace con una prueba inmunocromatográfica rápida. Entonces, quieren saber qué tanto está elevado el virus en el organismo. Le hacen un ELISA más específico. Pero quieren confirmar realmente ese virus, qué carga viral está en el organismo. Otro más específico, el Western blot. Entonces, así es, las pruebas en inmunoserología van del más simple al más complejo, del más cualitativo al más cuantitativo. Entonces, lo vamos a ir viendo uno por uno, no se preocupen, lo voy a ir desglosando lo más sucinto posible para que ustedes me puedan entender. Entonces, hoy, para finalizar la clase, vamos a ver qué análisis entra en la prueba de aglutinación en látex, que hoy por hoy, si no se han hecho ustedes, tal vez algún familiar, a todos los pacientes que tienen el coronavirus, les están pidiendo el PCR. El PCR es una prueba que entra a este método de aglutinación en látex, y qué es el PCR y cómo se hace en laboratorio, en instante lo veremos. Entonces, ¿qué es el PCR? El PCR, proteína C reactiva, es una proteína de fase aguda. Nunca se olviden eso, fase aguda, para cualquier enfermedad, sea coronavirus, sea postoperatorio, sea una apendicitis, una salmonelosis, un resfrío, de la fase aguda. Es una proteína de fase aguda sintetizada en el hígado y estimula su producción por citocinas inflamatorias como la interleucina 6. Existen varias interleucinas, interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6, interleucina 7, 8. Entonces, estas interleucinas se activan cuando hay un proceso inflamatorio. Y esta interleucina 6 se va a aparecer en suero o en sangre, porque este PCR en suero o plasma. El PCR, esta proteína C reactiva, se hace en suero o plasma del paciente, no se hace con sangre entera. Se hace con suero o plasma. Ustedes ya saben cómo obtenemos el suero o plasma, ¿verdad? Centrifugando cuando tomamos la muestra. Ahí vamos a obtener el suero o plasma. Entonces, el PCR vamos a hacer con suero o plasma en laboratorio.
Y esta se va a activar cuando existe la fase aguda. Se sintetiza en el hígado y va a ser estimulada por esta interleucina 6. Eso no se olvide. Entonces, su concentración se incrementa en respuesta a procesos inflamatorios, agudos o trauma, bajando dicha concentración con la resolución del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, este PCR va a bajar en el suero plasma, con el tratamiento que se le dé al paciente, esta va a ir bajando. Pero en un proceso agudo, esto a veces llega al pico, ¿no? ¿Y qué son las citocinas? Son mediadoras solubles de la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Si se dan cuenta, seguimos hablando del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, estas citocinas son mediadoras que nos van a presentar esa respuesta inflamatoria e inmunitaria. Esto es la proteína C reactiva. ¿Para qué nos sirve en la fase aguda? ¿Y cómo podemos hacer esto en laboratorio clínico? Bueno, aquí estaba mencionando que la interleucina 6 es secretada en el hígado y puede reflejar para cualquier órgano. Tenemos, como ya les he dicho, la infección puede ser sistema renal, nervioso, de sangre, endocrino o cardio. Nos va a reflejar esta interleucina 6 cuando se dispara en sueroplasma. Significa que la proteína C reactiva está activada, está elevada y nos está indicando que existe un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Es por esa razón que a todos los pacientitos que están pasando el problema de esta enfermedad del COVID-19, entonces están solicitando a los médicos internistas. ¿Para qué? Para ver si están, y eso hacen coincidir si su inmunoglobulina M también está apareciendo, ¿no es cierto? Porque esta solita, tal vez no le tenga mucha validez, necesita de otros análisis de laboratorio. En este caso, pueden solicitar al médico la prueba rápida para ver si está elevada la M, porque la M es la primera en aparecer, está en el sistema agudo, eso ya lo sabemos, y de pronto también esta coincide, ¿no? El PCR que también está elevado en la fase aguda. Entonces, otros análisis más, como el lactato deshidrogenasa, que es una enzima, miren, es una enzima el lactato deshidrogenasa, y están pidiendo a todos los pacientitos que están con el COVID-19. No vamos a entrar a detalle con esa enzima porque es netamente bioquímico en química sanguínea. Y también el dímero D es otro factor que se está solicitando en los pacientes. No es un elemento que nos mide, un factor que nos mide para ver la coagulación en la sangre, ¿no? El dímero D. Pero bueno, ese es otro acápite. Nos enfocamos en el PCR. ¿Y cómo lo medimos a esta proteína C reactiva en laboratorio? Esto se mide mediante la prueba de látex, método cualitativo, aglutinación en placa, como había mencionado aquí, aglutinación en látex, el más sencillito, el más básico, el más accesible, se puede decir, me refiero a eso, el más accesible para que ustedes puedan solicitar o puedan pedir a su paciente que vayan a hacerse en un laboratorio. Esto lo pueden hacer en un laboratorio de segundo nivel, en un laboratorio de tercer nivel, porque inmunofluorescencia y una ELISA tal vez no lo pueden hacer en un segundo nivel, ¿no? En un tercer nivel. De acuerdo a la característica del análisis, ustedes pueden decirles vayan a tal laboratorio de tercer nivel o de pronto tal vez se pueden hacer en un segundo nivel que es más accesible esta aglutinación en látex, ¿no? Es más rápida inclusive de emitir el resultado. Entonces, en esta aglutinación en látex podemos hacer el PCR. Entonces, el PCR, látex, método cualitativo, aglutinación en placa. ¿Cómo se hace? Este es el reactivo. Y si tenemos la oportunidad, como siempre los digo, y espero verlos, chicos, a ustedes, estudiantes, verlos a ustedes en persona y en algún momento estar en laboratorio. Este reactivo tenemos en el laboratorio de la Ciudadela. Tenemos, y tal vez al año, si alguien tiene la inquietud, o conocer tal vez un poquito más a fondo, o tal vez... ¿Por qué no? Si alguien quiere ser auxiliar, porque a los auxiliares yo les muestro esto cómo se hace,
porque lastimosamente el año pasado no hemos alcanzado a hacer este análisis por el factor tiempo, que ya se ha dicho que al laboratorio entran de 10 en 10, pero ahora como lo estamos dando de manera virtual, entonces está más accesible para poderles indicarles, aunque no práctica, pero un poquito más a detalle. Entonces, este reactivo tenemos en la Ciudadela, en el laboratorio. Este es el reactivo, tiene su control positivo y tiene su control negativo. Y este reactivo, si se dan cuenta, el reactivo es de color blanco. Y para ver aglutinación, porque aquí dice aglutinación en placa, la placa tiene que ser de un color negro para ver esa aglutinación del reactivo blanco. No voy a entrar a detalle de qué está compuesto, el reactivo y mucho menos porque es netamente bioquímico. Pero así es el látex. Entonces, este es el reactivo, control positivo, control negativo y la placa. En el primer pocillo colocamos el control positivo. En el segundo círculo, por así decirlo, el suero o plasma del paciente no se hace con sangre entera. ¿Por qué? Porque en el suero o plasma podemos verlo a la proteína C reactiva que se eleva por la interleucina 6. Ya sabemos. Y en el tercer círculo se coloca al negativo. Control positivo, paciente, control negativo. Después de ello, colocamos una gota del reactivo, ¿no? ¿Y qué tiene el reactivo? Solamente los menciono. Esto obviamente no entra en el examen, todo esto no entra en el examen porque es netamente bioquímico, pero sí de importancia saberlo para que ustedes puedan discernir qué instrumentos al momento de solicitar a su paciente, ¿no? ¿Qué tiene este reactivo? Para su conocimiento, es un látex cubierto con inmunoglobulina G de cabra anti-PCR humana. Eso tiene este reactivo. Ustedes pueden ver, pero parece una agüita ahí nada más, pero no. Tiene un compuesto químico muy bien específico para la proteína C reactiva. ¿Y de dónde ha partido? Si se dan cuenta, de una inmunoglobulina. Entonces, después de haber colocado el reactivo sobre el control positivo, sobre el suero del paciente y sobre el control negativo, empezamos a hacer rotar en un equipo que tenemos en laboratorio. Es un equipo que empieza a rotar sobre 10 minutos. Y al rotar, entonces esto se mezcla mejor y vemos si hay aglutinación. A eso se llama aglutinación en látex, en placa. El control positivo, si se dan cuenta, tiene aglutinación. El control, el suero o el plasma del paciente tiene una aglutinación bien marcada. Y este es el control negativo, que no hay nada de aglutinación. Entonces, aquí, ¿qué nos sale? El paciente sí tiene PCR positivo. El paciente sí tiene esa interleucina 6 elevada en el suero o plasma. El paciente sí está cursando con un proceso inflamatorio. A partir de esta aglutinación, nosotras como bioquímicas hacemos una titulación o una titulación mediante cálculos matemáticos. Empezamos a titular. ¿A qué me refiero?
De pronto, cuando en sus manos esté un valor, diré, o llegue un resultado de laboratorio, de cualquier laboratorio, del estado particular, primero, segundo, tercer, cuarto nivel, siempre fíjense los valores de referencia. Los valores de referencia de un laboratorio a otro difieren. ¿En qué va a diferir? En las unidades, en las unidades de medida que esté. Puede ser microlitros, puede ser unidades internacionales litro, puede estar en ml, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen porque el paciente no se va a fijar eso, no, tal vez no lo va a poder interpretar, pero ustedes como médicos, el valor de referencia sí o sí tienen que ver o pedirle al laboratorio para que puedan valorar el valor que les está lanzando ese laboratorio. Un ejemplo, en un laboratorio X el valor es de 6. En la actualidad, de manera en nuestro diario vivir, existe un laboratorio que es menor a 6. Si existe menor a 6 es negativo. Significa, si el paciente hubiera dado así, significa que no tiene PCR y es menor a 6 unidades internacionales por ml. No tiene. Pero si tiene esta aglutinación, nosotras hacemos un título y el título va subiendo hasta que se pierda esta aglutinación, va subiendo. Puede ser 6, puede ser 12, 48, 68, 124, puede ir subiendo esta aglutinación. A eso se llama una titulación que nosotros hacemos. Entonces, ahí donde para la aglutinación, nosotros marcamos un título y ese es el resultado. De pronto, tal vez para este paciente puede ser un título de 128, 168, muy, muy marcado. Y eso al médico le sirve. ¿Por qué? ¿Por qué le sirve? Para ver en qué grado está esa inflamación aguda que está cursando el paciente, ¿no? Entonces, resumiendo, y ya para terminar la clase, he tratado de enfocar cómo se empieza a hacer los análisis inmunoserológicos en laboratorio. No se olviden que aparte del área de hematología, química sanguínea, bacterio, parásito, existe otra área que es el área de inmunoserología, donde existen análisis del más simple hasta el más complejo. Análisis donde pueden entrar donde entran análisis de aglutinación en látex, pruebas inmunocromatográficas o pruebas rápidas, los ELISAs, las inmunofluorescencias, el Western blot, el PCR en tiempo real, o sea, son más complejas. Entonces, esa clase de análisis entra. ¿Y qué patologías entra para cada análisis? Por ejemplo, en la aglutinación en látex entra el PCR, el factor reumatoideo, el ASTO, que lo vamos a ver en la próxima clase, el PCR, el ASTO, qué son, qué enfermedades son, cómo lo podemos interpretar. Sin embargo, ese es el fundamento de la aglutinación en látex, ¿no? Cuando se utiliza un reactivo que tiene su control positivo, su control negativo, que sí se hace con suero o plasma. No se hace en sangre entera, suero o plasma. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos buscando esas interleucinas, como en el PCR, estamos buscando esas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, que están inmersos en el suero o plasma. ¿Qué hemos dicho? Pues si se dan cuenta, nada más este PCR, este reactivo, ¿cuál es su composición? Solamente los menciono, que esto no entra en el examen, nada de lo que es de laboratorio, no entra en el examen porque eso es netamente bioquímico, pero sí de importancia saberlo, sí de importancia que ustedes lo conozcan para que en algún momento ustedes puedan solicitar e interpretar los resultados que se les manda de un laboratorio a sus manos. Simplemente el reactivo está cubierto con inmunoglobulina G de cabra anti-PCR humana. Entra inmunoglobulinas en este reactivo. Parece muy fácil de hacer, sin embargo, hay que tener ese cuidado de poder interpretar esta titulación que es función netamente bioquímica, que nosotras en laboratorio hacemos la titulación y para ver
si está alto o bajo, ustedes podrán como médicos interpretar si les damos 6, si les damos 8, 10 del PCR, ¿no? Entonces, bueno, terminado la clase, para los que se han conectado,